Hola, ¿cómo están? Les saluda el Dr. Paul Arsentales y el día de hoy vamos a hablar de parálisis cerebral infantil o también conocida como PCI. Quédense a lo largo de este video y también suscríbanse al canal Dr. Paul Arsentales en YouTube. Compartan el video para que más niños con capacidades diferentes puedan también salir adelante. La parálisis cerebral infantil está definido por un conjunto de trastornos crónicos por lesiones que se tienen a nivel cerebral. Esto se puede deber principalmente en el desarrollo en los primeros días de gestación o también en los 3 y 5 años de edad del niño. El término de parálisis principalmente hace referencia a la debilidad muscular que se tiene o también a la falta de control neurológico que tienen los niños con parálisis cerebral infantil, ocasionado principalmente por ciertas lesiones que se pueden encontrar a nivel de sus neuronas. Lo que hace que se manifieste en el tono muscular del paciente, en la postura del paciente y también en la falta de control que se tiene a nivel de todos los movimientos. Y como les decía, el término cerebral se refiere a la lesión que existe a nivel de las neuronas en ciertas partes del cerebro que por hipoxia o por falta de crecimiento neuronal o por falta de migración neuronal también hace que no se puedan desarrollar estas habilidades. Existen varias causas perinatales que están asociadas a la parálisis cerebral infantil que son bastante prevenibles, como es la asfixia o también la hipoxia cerebral. Esto principalmente se debe a una malnutrición también y también a una falta de oxigenación. También existen trastornos postnatales que están relacionados a la parálisis cerebral infantil, como es una asfixia, un traumatismo o infecciones postnatales. Además de las limitaciones funcionales a nivel muscular que tienen los niños con parálisis cerebral infantil, tenemos que también hablar del déficit cognitivo que también tiene y también el déficit sensorial y muchas de las veces el comunicativo, que esto también en algunos de los casos se logra solucionar con terapias y también asociado a Dulcamare. Y una parte muy importante que es la parte de crisis epilépticas que también se pueden encontrar en niños con parálisis cerebral infantil. Una de las cosas importantes que siempre trato de hacerles entender a mis pacientes es que ninguna enfermedad, ya sea parálisis cerebral infantil o microcefalia, síndrome de West o sea cual sea la enfermedad, se parece una con otra. No existe una parálisis cerebral infantil que sea típica o con manifestaciones similares a todos los pacientes. Hay ciertas características que hacen que el médico pediatra o el médico pueda pensar en una parálisis cerebral infantil. Luego se hacen los estudios y se logra determinar que tiene una parálisis cerebral infantil, pero no existe a nivel mundial un consenso que diga que parálisis cerebral infantil tiene rasgos típicos y son tales y tales. Entonces, todos los pacientes son un mundo diferente y eso siempre trato de hacerles entender a todos mis pacientes. Todos somos diferentes y podemos manifestar incluso diferentes enfermedades, no igual que mi amigo, mi vecino, mi papá, mi mamá, sino diferentes, todos. Y algo también muy importante que tienen que entender es que la parálisis cerebral infantil en la literatura médica no tiene una cura. Tiene sí la manera de ir ayudando a que puedan mejorar ciertos movimientos con terapias. Pero lo que nosotros hacemos con Dulcamare es que este tipo de terapias que puedan recibir, ya sea terapia física, ocupacional, fonoaudiología, terapia de Boita, todo esto pues se multiplique y se pueda ver en sí la realidad de las terapias, que es mejorar al 100%. Eso es lo que hace Dulcamare, que con nuestro aporte de estimulación a nivel neurológico con Dulcamare, con la briofilina, que es la molécula principal de Dulcamare, briofilina, se logre mejorar y también estimular la parte cerebral. Es por eso que los niños con parálisis cerebral infantil o con microcefalia mejoran sus capacidades diferentes. La parálisis cerebral infantil tiene ciertas características, sobre todo en el tono, en la postura y también en el movimiento, que eso hace que también el pediatra pueda sospechar en que no está teniendo un desarrollo normal para la edad que tiene y comenzamos a dar los diferentes tipos de parálisis cerebral infantil que existen. Hablamos del tono en parálisis cerebral infantil, tenemos que subdividir los diferentes tipos de tonalidades que nos dan a nivel muscular, como es
la isotonía, el hipertono, el hipotono, y también tenemos patologías que pueden ser mixtas, o sea que pueden estar en un momento bastante rígidos y en otro momento un poco aguaditos. Eso es la hipertonía y también la hipotonía, que también puede manifestarse de forma mixta. También existen otro tipo de sintomatología y de rasgos, sobre todo en el déficit a nivel auditivo, a nivel visual, que hacen que también los niños no logren desarrollarse como un niño que no tuviese absolutamente nada. Y esto pues está relacionado a las ciertas zonas que por algún motivo no se lograron desarrollar correctamente y les da el déficit sensorial, ya sea también el déficit a nivel ocular, como les decía, y también auditivo. En la parálisis cerebral infantil, cuando hablamos del déficit cognitivo, en muchos de los casos me he topado con pacientes que no tienen o no son inferiores a nosotros, más bien son superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos logran utilizar otras partes de su cerebro para crear funciones que posiblemente nosotros no utilicemos esas partes, y es por eso que muchas de las veces yo digo, cuando le damos una estimulación correcta con Dulcamare, que es Pangea, Panacea Forte y Gel Dulcagesic, comenzamos a despertar incluso ciertas zonas para que ellos puedan ir ganando habilidades. Aparte que nosotros también con el tratamiento de Dulcamare hacemos una neurogénesis, que en el video pasado, que ustedes pueden verlo también, de la microcefalia, hablo un poquito más de lo que es la etapa de neurogénesis en etapa adulta, y también lo que hace Dulcamare para despertar esto, para generar nuevas neuronas a partir de la estimulación a nivel hipotalámico y también de la médula ósea. Los problemas de comunicación, como les había dicho que son características de la parálisis cerebral infantil, están asociados principalmente con la evolución que hayan tenido en las zonas del habla, que están principalmente dadas en diferentes partes del cerebro. Si es que por algún motivo se afectaron estas partes, pueden tener un déficit a nivel comunicativo, que también se traduce en que no puedan gesticular bien palabras y tampoco puedan tragar, lo que se traduce en lo que les había comentado en videos pasados, que no pueda tener una buena ganancia de peso y talla. Una, por falta de masticación, y también por falta de asimilación de nutrientes que luego van a tener por no tener un buen funcionamiento a nivel gastrointestinal. Las crisis epilépticas no se manifiestan en todos los casos de parálisis cerebral infantil. De hecho, en estudios se dice que solo 1 de cada 3 niños con parálisis cerebral infantil pueden tener crisis convulsivas. O también se han visto que en electroencefalogramas hay ciertos movimientos o ciertas ondas que se podría estar pensando que puede ser un tipo de crisis convulsivas o crisis epilépticas, pero en sí como tal no son. Entonces descartamos también cuando hacemos un electroencefalograma la posibilidad de que pueda tener o no crisis epilépticas un niño, ya sea en ese momento o también a la larga. Pero como tampoco somos dioses, tampoco no podemos decir mi niño no podrá tener tal afectación. Eso pues solo está en él, en el niño, de que tal vez nunca desarrolló una crisis epiléptica, o si es que no se tienen los debidos cuidados, pueda desarrollar una crisis epiléptica. Existen otros tipos de sintomatologías que también hacen o son parte de la parálisis cerebral infantil. Les había comentado el aparato gastrointestinal, que por falta de masticación también se tiene una menos asimilación o una menor asimilación de nutrientes a nivel gastrointestinal. También existe la incontinencia urinaria, que también es un defecto que se puede tener por la falta del desarrollo a nivel neuronal o a nivel neurológico para que los nervios que controlan la vejiga puedan estar intactos o puedan estar funcionando correctamente. Entonces eso se trastorna o se ve reflejado en que tengan incontinencia urinaria. Otra también de las causas o de la sintomatología que está asociada a la parálisis cerebral infantil es el babeo. Pero el babeo o la hipersalivación que se tiene principalmente está dado porque no logran controlar tanto los músculos de la cara como también los músculos a nivel de su faringe y de laringe. Entonces por eso es que babean un poquito más de lo normal los niños que tienen parálisis cerebral infantil. Pero si en su niño no tiene esto, pues a Dios gracias, puede controlar este tipo de musculatura y puede tener también una mejor evolución. En la clasificación fisiológica de la parálisis cerebral infantil tenemos
en primer lugar a la espástica, a la atáxica y también tenemos a la discinética o también un trastorno mixto, que esto a la larga pues se traduce en diferentes tipos de capacidades diferentes de sus niños, y eso es lo que vamos a topar ahora. La parálisis cerebral infantil espástica está principalmente dada por un aumento del tono muscular. En otras palabras, sus niños pueden estar muy rígidos, y esto pues es una hipertonía que tienen. Y también está relacionado a que se presenta en el más del 75% de los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil. Se caracteriza principalmente por una alteración a nivel de reflejos y también de tono muscular. Una de las principales lesiones que se encuentra en la parálisis cerebral infantil espástica es la lesión que se tiene a nivel de la corteza cerebral y también de la vía piramidal. Hay algunas características que también se producen en miembros superiores e inferiores. En miembros superiores tenemos una figura por movimientos primitivos como es la del espadachín, y también tenemos otra como es el pie de balletista, que se produce en miembros inferiores y principalmente está dada igual por un daño neurológico. Es normal encontrar en la parálisis cerebral infantil espástica ciertas contracturas musculares o también deformaciones a nivel muscular por la hiperreflexia que se tienen, que es muy característico de la parálisis cerebral infantil espástica. El tener este tipo de alteraciones a nivel del tono muscular hace que puedan tener una descoordinación en el movimiento y a la larga contracturas musculares y también deformidades a nivel muscular. En algunos casos también podemos encontrar en la PCI discinética que se producen trastornos a nivel de la cara, lo que a veces da ciertos tipos de muecas o ciertos tipos de expresiones que los padres pues se quedan asustados de por qué produce eso, pero igual es una falta de coordinación a nivel neurológico lo que produce este tipo de manifestaciones en su cara. La descoordinación total que tienen los niños con parálisis cerebral infantil discinética se traduce en que no puedan coordinar bien el habla ni tampoco la masticación, que como les había comentado hace un momento, se traduce en que no puedan hablar o tampoco articular palabras o gesticular palabras, y también no tengan una buena masticación, que eso afecta a la larga al aparato gastrointestinal. Como dato importante, en la parálisis cerebral infantil discinética se presenta entre el 10 al 15% de los pacientes con parálisis cerebral infantil y está asociado a la hiperbilirrubinemia. Las lesiones en la parálisis cerebral discinética principalmente están dados en los ganglios basales y también en el tálamo. En cambio, en la parálisis cerebral infantil atáxica se puede encontrar una alteración en la marcha y también en su movimiento, que muchas veces provoca un desequilibrio. También tenemos una descoordinación total en lo que es el tacto fino. No pueden abrocharse bien o abotonarse bien el botón de la camisa, o no pueden hacer ciertos movimientos que requieren de ciertas características de tacto fino, como es tocar, digamos, la cámara, o como es también hacer varios movimientos que necesitan de una precisión adecuada, que dificulta a la larga los movimientos rápidos y coordinados que tienen los niños con parálisis cerebral infantil atáxica. Los niños con parálisis cerebral infantil en la mayor parte de los casos presentan una parálisis cerebral infantil clasificada fisiológicamente mixta. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden estar atáxicos o espásticos o discinéticos, pero esto igual pues se traduce en los diferentes tipos de daños a nivel neurológico que pueden tener. Es por eso que no se puede caracterizar o no se puede dar una definición el tipo de capacidad diferente que puedan tener en parálisis cerebral infantil, ya sea porque tienen en muchos de los casos diferentes tonos musculares. Existen varias causas prenatales y también postnatales. Vamos a hablar de las causas prenatales. Tenemos la principal causa de parálisis cerebral infantil como causa prenatal, la hipoxia. También la falta de asimilación por parte de la mamá de ciertos nutrientes, lo que se traduce en que también el niño pues no tenga una asimilación correcta también de sus nutrientes, y provoca hipoglicemia, que también pues va a estar relacionado con la falta de oxigenación a nivel de sus neuronas. También tenemos ciertas exposiciones a virus o bacterias o enfermedades que la madre puede contraer. Como les había explicado también en microcefalia, tenemos ciertos virus como el citomegalovirus, tenemos el herpes virus, del toxoplasma, entre otros, pero son patologías prevenibles.
También tenemos intoxicación, ya sea por rayos X o también por algún tipo de radiación que puede recibir la madre. También tenemos trastornos metabólicos que pueden afectar al desarrollo del niño. También tenemos la incompatibilidad a nivel de RH, que se caracteriza principalmente por dar la ictericia infantil. Esto principalmente hace que la madre produzca ciertas células inmunológicas o anticuerpos que dañan a las células sanguíneas del niño. Es por eso que se producen ciertos daños también a nivel neurológico y a nivel también de sus órganos y tejidos. Otro de los factores que también está relacionado son las hemorragias intracraneales que puede tener el niño, ya sea porque algún vaso se dañó o se obstruyó, o también por una hipertensión que puede aparecer a nivel intracraneal, producto de un mal funcionamiento que se puede tener de venas y arterias en el niño. Entre las causas postnatales que se presentan principalmente en los primeros años de vida hasta los 3 años, tenemos causas como traumatismos, también tenemos hemorragias intracraneales, tenemos meningitis, trastornos también que se pueden dar por golpes o por caídas, deshidratación que puede a la larga generar hipoxia y también trastornos metabólicos. Entonces, en la parálisis cerebral infantil, como les había comentado, no existe una definición para decir, ¿sabes qué? Tu niño tiene parálisis cerebral infantil, espástica o atáxica o simplemente pues es mixta. Es por eso que a veces se dificulta un poco también descubrir la causa también aparente o la causa definitiva por qué le dio una parálisis cerebral infantil a tu niño. Y como les había también comentado, podrán gastarse mucho dinero en tratar de descubrir la causa definitiva o aparente de por qué se ocurrió una parálisis cerebral infantil, pero en medicina convencional de farmacia, una vez más vuelvo y les repito, no lo digo yo, lo dicen los libros, la literatura médica. No existe un tratamiento que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida del niño al 100%. Lo que nosotros hacemos y hemos hecho desde hace más de 16 años con Dulcamare es aportar a la sociedad, es aportar a ti que me estás viendo en estos momentos a que tu niño en realidad sí pueda tener una mejor calidad de vida con el tratamiento de Dulcamare. ¿En qué consta esto? Es Pangea, Panacea Forte y gel dulcagésico. Ya les había comentado para qué sirve el Pangea, principalmente ayuda a regenerar todo tipo de célula y tejido, y en el caso puntual de la parálisis cerebral infantil ayuda a que ciertas zonas que no se lograron crear bien por la hipoxia cerebral que tuvieron, o también ciertas zonas que se perdieron, se puedan ir regenerando poco a poco. Eso pues lo hace Pangea. Panacea Forte te va a aportar en la parte de nutrición, en la parte, como les había dicho, a abrir un poco más el apetito y también la captación de nutrientes, la falta de asimilación de nutrientes. Con Panacea Forte nosotros hacemos que puedan tener una correcta asimilación. Y con gel dulcagésico nosotros, al aplicar en cuello, nuca y esternón, en el caso de los niños, mejoramos la vasodilatación de venas y arterias que van hacia el cerebro, mejorando el oxígeno. Es por eso que a veces es muy importante aplicar cuello, nuca y esternón en el caso de los niños para mejorar esto. Y en el caso de los adultos que hayan tenido trastornos de accidentes cerebrovasculares, también pueden utilizar el tratamiento de Dulcamare, que es el kit número 1, que consta de 3 Panacea Fortes, 3 Pangeas y un gel dulcagésico de 140 gramos. Sin más que decirles, espero algunos comentarios si desean ponerlos, quedan acá abajo. Y si tienen dudas también podemos aclarar en la segunda parte que les voy a dar de parálisis cerebral infantil. Hay ciertas características que les voy a hablar en base de mi experiencia en el siguiente video que voy a hacer y lo voy a estar publicando. Entonces, suscríbanse al canal de Dr. Paul Arsentales. También síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Dios los bendiga y hasta la próxima.